Entra ahora en el intrigante universo de Matusalén, un hombre cuya vida se extendió por casi un milenio, guiándolo a través de eras llenas de misterios y desafíos. Sumérgete en la historia única de Matusalén y embarcate en esta jornada excepcional. Destaquemos un capítulo extraordinario de su saga, el enfrentamiento titánico contra 900,000 demonios. Permítense ser envueltos por esta narrativa, donde Matusalén, imbuido de una fuerza divina, empuña su espada para purificar la tierra y enfrentar a una horda de seres oscuros. Descubran junto a él los secretos de esta épica batalla, donde cada golpe resuena como un desafío lanzado a los propios abismos. Al observar el mundo a su alrededor, se percibe un cambio drástico en las personas, una creciente ola de egoísmo y materialismo que amenaza los valores fundamentales de la humanidad. Sin embargo, en medio de este torbellino de transformaciones, surge un individuo extraordinario que opta por levantarse contra esta marea de decadencia moral, convirtiéndose en un verdadero guardián de la verdad y la rectitud. No obstante, en medio de este caos, emerge una figura notable, un hombre que se alza contra la corriente de la decadencia moral. Este individuo se convierte en un defensor intrépido de la verdad y la rectitud, destacándose como un faro en medio de la oscuridad. Es como si se negara a sucumbir a la creciente marea de egoísmo y materialismo, optando por ser un guardián de las virtudes que, aparentemente, escasean en el escenario contemporáneo. A lo largo de su larga vida, este hombre ha sido testigo no solo de los cambios en la sociedad, sino también de los extremos de la condición humana, desde el nacimiento de la humanidad hasta su eventual declive. En esta narrativa intrigante, se te invita a explorar los valores que este hombre extraordinario incorpora: sabiduría, rectitud y esperanza. Este hombre es identificado como Matusalén, una figura que trasciende el tiempo y se convierte en un ejemplo notable de resistencia espiritual frente a las adversidades. La introducción establece la base para un viaje fascinante, sumergiéndote en un pasado lejano donde Matusalén vivió en una era donde los días se medían en siglos. Así, se crea una expectativa palpable para desentrañar las enseñanzas y la sabiduría que Matusalén puede ofrecer sobre cómo vivir una vida significativa y virtuosa. Al sumergirte en la fascinante figura de Matusalén, te encuentras con una exploración profunda de su presencia en la narrativa bíblica. Destaca como un personaje único, desempeñando un papel crucial como el último eslabón tangible entre la era de Adán y el inminente diluvio que marcaría un punto crítico en la historia de la humanidad. Imagínate ahora, siendo testigo de la vida extraordinaria de este hombre singular. Su notable longevidad, registrada en la Biblia como impresionantes 969 años, no es solo un detalle, sino un hito monumental en la línea del tiempo divina. Matusalén se convierte en un puente vivo entre el Edén, donde la humanidad tuvo su inicio, y el diluvio, que serviría como un reinicio dramático en la trayectoria de la civilización. Mientras exploras este contexto, es intrigante darse cuenta de que Matusalén no es solo un observador pasivo de las eras que se desarrollan ante sus ojos, sino un participante activo en la trama divina. Su larga jornada de casi un milenio le proporciona una perspectiva única, permitiéndole acumular no solo años, sino una riqueza incomparable de sabiduría y discernimiento espiritual. Esta conexión singular con la línea del tiempo divina revela la importancia crucial de Matusalén como guardián de las enseñanzas que se transmitieron desde los primeros días de la humanidad. Se convierte en un faro de experiencia, siendo testigo del cambio de la inocencia al pecado, y aún así, manteniéndose fiel a Dios. Siguiendo los pasos de Matusalén, se te invita a desentrañar las profundas lecciones que él lleva consigo. Esta figura extraordinaria no es solo un testigo del pasado, sino un guía que puede ofrecer perspicacias valiosas sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida manteniendo una conexión especial con la línea del tiempo divina. Al dirigir tu mirada hacia la intrigante narrativa de la espada de Matusalén, te encuentras con un símbolo poderoso y sagrado que desempeñó un papel crucial en los eventos que dieron forma a la trayectoria de la humanidad. Esta espada no es solo un arma física, sino un artefacto divinamente imbuido con propósitos trascendentes. Imagínate ahora, contemplando la promesa divina de un diluvio inminente, una catástrofe destinada a purificar la tierra de sus males. En medio de esta inminencia, Matusalén surge como un protagonista, empuñando la espada que ostentaba el propio nombre de Dios. Esta arma sagrada se convierte en una herramienta esencial en la preparación del camino para el renacimiento espiritual, un instrumento divino utilizado para purificar la tierra de los males que la aquejaban. Al explorar esta narrativa, te das cuenta de que la espada de Matusalén no es solo un instrumento de destrucción, sino una manifestación tangible de la promesa divina. Simboliza la intervención divina en la historia de la humanidad, resaltando la importancia de Matusalén como un agente elegido para llevar a cabo la voluntad de Dios. El traspaso de esta espada a Noé, el legendario constructor del arca, añade una capa adicional a su historia. Imagínate ahora, contemplando cómo esta espada, cargada con la fuerza divina de Matusalén, continúa desempeñando un papel significativo en las batallas épicas que se desarrollan a lo largo de las eras. Noé, guiado por esta herencia sagrada, utiliza la espada en sus propias luchas contra los desafíos que surgen durante el diluvio y más allá. Así, al seguir esta fascinante narrativa, se te invita a reflexionar sobre la importancia simbólica de la espada de Matusalén.
Trasciende el tiempo, pasando de una generación a otra, llevando consigo no solo la fuerza física, sino también la promesa divina que moldeó el destino de la humanidad. Al explorar la historia envolvente de Matusalén, te encuentras con un capítulo crucial, el desvío de la generación del diluvio del camino recto. Imagínate ahora, siendo testigo de ese momento tenso en el que la humanidad, en lugar de seguir el camino de la rectitud, se desvía hacia un terreno pecaminoso y alejado de la divinidad. Es fascinante observar cómo Matusalén, incluso en medio de las tinieblas que empezaban a envolver a la humanidad, emerge como un sabio consejero. Consciente de los peligros inminentes, advierte a su hijo Lamec sobre la importancia de no vincular a su nieto con la generación pecaminosa. Este acto es una notable precaución, un intento de proteger a la próxima generación de los males que se infiltraron en la sociedad. Al ponerte en el lugar de Lamec, sentirías el peso de esta advertencia, la responsabilidad de guiar a tu propio descendiente lejos de los desvíos morales que amenazaban con oscurecer el camino recto. Matusalén, como un ejemplo de sabiduría y rectitud, busca preservar no solo la línea familiar, sino también transmitir un legado de virtudes en medio del declive moral circundante. Imagínate ahora, reflexionando sobre cómo este acto de Matusalén va más allá del simple consejo paternal. Representa una resistencia consciente a la corriente de la decadencia moral, un intento de mantener viva la llama de la rectitud en medio de la creciente oscuridad. En un mundo que se desviaba, Matusalén se destaca como una voz que clama por la preservación de los valores que definen la conexión divina. Al seguir esta narrativa, te desafían a considerar las lecciones profundas que Matusalén ofrece sobre la importancia de resistir a los desvíos morales, protegiendo a las generaciones futuras del abismo del pecado. Esta advertencia resuena como un llamado a la acción, invitándote a ser un guardián de las virtudes en un mundo propenso al desvío moral. Imagínate en un mundo antiguo, donde las historias trascendentales se entrelazan con la jornada de la humanidad. Te encuentras en una época en la que las tradiciones espirituales dan forma a los destinos de las personas, y es en este contexto que cobra vida la saga de los 7 pastores. Viaja de vuelta al inicio de los tiempos, donde Adán, el primer pastor, fue creado a imagen de Dios y colocado en el Edén. Sin embargo, tras la caída, se convirtió en el primer ser humano en enfrentar la inevitabilidad de la muerte. Adán, como punto de partida de la línea humana, dejó un legado que se extendería a lo largo de las generaciones. La historia se desenvuelve a través de las eras, atravesando desafíos y triunfos, y llega a Matusalén, el sexto pastor en la línea. Él emerge como un faro de rectitud y fuerza, grabando el nombre indescriptible de Dios en su espada. En una batalla épica, Matusalén, imbuido con fuerza divina, derrota a 900.000 demonios con un solo golpe, purificando la tierra y llevando a los demonios restantes a esconderse en las montañas y océanos salvajes. Esta espada, un artefacto de poder incomparable, se pasa de generación en generación, utilizándose en guerras épicas por gigantes como Noé y Abraham. Estos pastores no son solo líderes convencionales, sino guardianes de las almas de Israel, líderes espirituales que trascienden las eras, guiando y protegiendo la linaje divina. A medida que exploras esta línea sagrada, te imaginas siendo testigo del desaparecimiento misterioso de Enoc, bisabuelo de Noé, llevado por Dios como prueba de su rectitud. La historia se adentra, revelando que, durante el periodo en que Adán y Eva vivieron separados después del asesinato de Abel, Matusalén emergió como un faro de rectitud y resistió a los desafíos oscuros, derrotando a demonios y preservando la luz divina. Esta saga épica de los 7 pastores no es solo un cuento del pasado, sino una lección continua sobre la importancia de guiar y proteger las almas, trascender los desafíos y mantener viva la conexión divina. Inmerso en este relato, te conviertes en parte de esta línea espiritual, sintiendo la responsabilidad de preservar la llama sagrada que los pastores encendieron a lo largo de las eras. Imagínate ahora, viajando por las páginas amarillentas de la historia, un observador privilegiado de la línea de la humanidad, una trama que se desarrolla desde los primeros tiempos con Adán hasta llegar al intrigante capítulo de Matusalén, con la figura misteriosa y sabia de Enoc como un eslabón crucial. Visualiza la atmósfera cargada de significado cuando Enoc, destacándose como una luz de rectitud en medio de la oscuridad, desaparece misteriosamente de la tierra, llevado por Dios. El misterio alrededor de este evento es palpable, dejando preguntas en el aire sobre el destino y la relación única de Enoc con la divinidad. Al explorar las ramificaciones de esta línea, percibe la transición entre los tiempos, donde Adán y Eva vivieron separados después del trágico incidente con Abel. Es en este periodo que la figura de Matusalén se revela, una presencia imponente y llena de sabiduría. Siente la aura de su legado cuando Matusalén, con su notable longevidad, se convierte en un faro de rectitud en medio de las tinieblas que envuelven a la humanidad. Al ponerte en la posición de Enoc, reflexionando sobre su desaparición misteriosa, percibe cómo este evento se convierte en un punto de inflexión en la línea, marcando la transición de una era a otra. La responsabilidad de preservar la llama de la rectitud recae ahora sobre Matusalén, quien enfrenta desafíos épicos y batallas titánicas. Esta línea, con sus altibajos, emerge ante ti como un épico espiritual, una narrativa que se extiende desde la creación hasta los eventos que preceden al diluvio. Siente la conexión única con esta historia, ya que te conviertes en parte integral de este tejido espiritual, llevando contigo el legado de Adán, la sabiduría de Enoc y la longevidad de Matusalén.
En medio de los misterios y maravillas, la línea de la humanidad se revela como un testimonio duradero del viaje espiritual que moldeó el destino de la humanidad. Imagínate ahora contemplando el horizonte de la historia, donde se dibuja el impactante legado de Matusalén, un hombre que desafió el tiempo y dejó un rastro de enseñanzas preciosas para ti, observador de esta narrativa extraordinaria. Reflexiona sobre el legado de Matusalén, percibiendo cómo su jornada de casi un milenio no es solo una serie de eventos, sino una lección profunda sobre la importancia de la sabiduría, el arrepentimiento y el trabajo honesto en medio de los desafíos y tentaciones que impregnan la existencia. Al sumergirse en las páginas de este relato, noten cómo Matusalén, incluso en tiempos difíciles, resistió la corriente del pecado, manteniéndose firme en su compromiso con Dios. Pónganse en el lugar de Matusalén, comprendiendo que la sabiduría que acumuló a lo largo de su larga vida no es solo un regalo personal, sino un faro que ilumina el camino en medio de las tinieblas de la adversidad. Al seguir los pasos de este hombre notable, noten cómo el arrepentimiento se convirtió en una constante en su jornada. No solo entendía la naturaleza humana, sino que también reconocía la importancia de volverse hacia Dios frente a las tentaciones y desvíos morales. Imagínense absorbiendo esta lección, entendiendo que, incluso en momentos de debilidad, el camino del arrepentimiento puede ser la clave para una verdadera redención. Consideren ahora la relevancia del trabajo honesto en la vida de Matusalén. Visualicen cómo no veía el trabajo como mera supervivencia, sino como el propósito de la existencia. Poniéndose en su perspectiva, comprendan que el esfuerzo genuino y la dedicación al trabajo son elementos esenciales para una vida significativa. Al contemplar el legado de Matusalén, se les desafía a integrar estos principios atemporales en sus propias vidas. Sientan la inspiración que emana de esta historia, recordando que la verdadera paz y consuelo no están fuera de ustedes, sino que surgen cuando reconocen la importancia de la sabiduría, el arrepentimiento y el trabajo honesto. Matusalén, el hombre que desafió el tiempo, sigue siendo una guía para la búsqueda de la excelencia y la conexión con lo divino en medio de las complejidades de la existencia. Al despedirnos de esta fascinante jornada a través del legado de Matusalén, es imposible no sentir la resonancia de las profundas lecciones que impregnan esta historia atemporal. Imagínense ahora, anclados en la sabiduría acumulada a lo largo de casi un milenio, siguiendo los pasos de este notable hombre que desafió el tiempo y dio forma a su existencia con rectitud y propósito. La conclusión que destaca frente a ustedes es la importancia de abrazar la sabiduría, cultivar el arrepentimiento y dedicarse al trabajo honesto. Estos pilares, entrelazados en la trayectoria de Matusalén, trascienden los siglos, desafiándonos a aplicarlos en nuestras propias vidas. Así como Matusalén resistió la corriente del pecado, se nos recuerda la necesidad de permanecer firmes en nuestros principios, incluso cuando las tentaciones y desafíos parecen insuperables. Al considerar el cierre de esta historia, pónganse en la posición de guardianes de la sabiduría, la tradición y la conexión con lo divino. Asuman el compromiso de transmitir este legado a las generaciones futuras, proporcionando una luz guía en medio de las complejidades de la vida. Imagínense como portadores de esta antorcha espiritual, manteniendo viva la llama del entendimiento, el arrepentimiento y el trabajo honesto. La historia de Matusalén, el hombre que desafió el tiempo, es más que un relato del pasado, es una invitación a reflexionar sobre las elecciones que dan forma a nuestras vidas y a seguir el camino hacia la verdadera realización y confort interior. Al concluir esta narrativa, que las lecciones de Matusalén resuenen en sus corazones, guiándolos en la búsqueda constante de la excelencia, la conexión con lo divino y la construcción de un legado significativo para las generaciones venideras. Que la sabiduría de Matusalén siga inspirando e iluminando el camino por delante. Que Dios los bendiga en esta jornada continua. Hasta la próxima, exploradores de lo eterno.